Bienvenidos a Cooperativas Independientes, la comunidad especializada en cooperativismo más grande de América Latina. Hoy tenemos el gusto de conversar con una persona ampliamente reconocida por su trayectoria en el movimiento cooperativo. Y ojo, mucho ojo, el movimiento cooperativo no solo latinoamericano, sino incluso me atrevo a decir a nivel mundial. Bienvenido Alberto Mora Portugués, bienvenido a Cooperativas Independientes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, para quienes no lo conocen, ¿quién es Alberto Mora? Bueno, José Abelardo, muchas gracias por esta invitación a conversar. Pues Alberto Mora es un cooperativista ya con mucha juventud acumulada y experiencia en el cooperativismo a nivel latinoamericano y por supuesto que en otras partes del mundo donde también he actuado por factor suerte, digamos que me ha tocado exponer fuera de América y esto pues me ha hecho enamorarme y mantenerme en el sector cooperativo, porque a propósito de cooperativismo, nosotros no somos un movimiento, somos un sector de la economía, ¿verdad? Los movimientos son cuando algo se está formando, ya el cooperativismo pues es un sector de la economía en el mundo con más de 1.300 millones de personas asociadas, con 3 millones de cooperativas, entonces somos un sector muy importante en la economía de cada país, ¿verdad? Estamos generando más de 150 millones de empleos en el mundo. Esto es el cooperativismo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra el proceso de la identidad cooperativa y de la doctrina cooperativa, que es lo que nos hace diferentes. Pero Alberto Mora, pues ha sido cooperativista siempre desde los 10 años y pensionado y aún estamos trabajando en algunas capacitaciones, organizando foros, congresos por invitación en República Dominicana, en Guatemala, en Ecuador. Y así estamos en el día a día disfrutando de esto. Sí, Alberto, y en esa juventud acumulada, me encanta ese concepto. En esta juventud acumulada, ¿cuál considera que ha sido el mayor aprendizaje que le ha dejado trabajar durante estos años con el cooperativismo? La perseverancia, sobre todo la tolerancia también, porque dentro del ámbito de las cooperativas, pues tenemos de todo, ¿verdad? Igual que en la sociedad. Hay que perseverar, hay que mantenerse, hay que ver que esto es bueno, que el cooperativismo es el camino, así lo dice Darío Castillo, mi buen amigo colombiano que se desempeña ahora en Canadá. Por ahí es el camino, y el cooperativismo es el camino para nosotros. Ahí estamos 1.300 millones de personas, 1.300 millones de familias, o sea, más de la mitad de la población del mundo. Entonces, creer en esto, estudiarlo, no dejarse llevar, porque a veces encontramos gente que se apasiona diciendo que las cooperativas no son empresas y que las cooperativas, no, una cooperativa es una empresa, la definición es y se respeta. Hay que respetar las definiciones de la Alianza Cooperativa Internacional, ¿verdad? Que es el organismo cúpula del sector cooperativo a nivel mundial. No todas las cooperativas están asociadas a la ASI, pero bueno, representa de todas maneras el cooperativismo a nivel mundial, y en las Naciones Unidas está la ASI en el ECOSOC. Eso dice mucho la representatividad, y todavía queda mucho por hacer, muchas plataformas tecnológicas, plataformas de negocios para mejorar los productos que se generan en algunos países para comercializarlos en otros países donde se compran. Estas cosas son las que hace el cooperativismo, y hay que abrir los ojos, ¿verdad? Para que las personas que están en la dirigencia sean cooperativistas y no chuperativistas, ¿verdad? Porque de eso tenemos mucho también, ¿verdad? Hay que verle lo bueno al cooperativismo. Eso es lo que a uno le enamora, saber que esto es bueno, o sea, que si siempre ha generado buenos resultados, y cuando una cooperativa fracasa o tiene problemas, pues es normal en una empresa, pero eso lo podemos evitar con buenas políticas de gobernabilidad, con controles estrictos, con una ética y un liderazgo ético presente, no un liderazgo ético ausente, y una participación democrática por parte de los asociados. Ahí está. Hay muchas cosas que hacer, y el cooperativismo nos presenta a nosotros, a nuestro sector de la economía social, economía solidaria en todo el mundo. Eso es, ¿verdad? Personas con pocos recursos que podemos generar riqueza, ¿verdad?
tenemos 5,000 cooperativas financieras en América Latina, ¿verdad? Esas 5,000 cooperativas financieras con 60 millones de asociados en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Manejando 240,000 millones de dólares en activos, manejando 118,000 millones de dólares en carteras de crédito. Eso es el cooperativismo. Pero no solo cooperativismo financiero tenemos cooperativas de pesca, cooperativas de vivienda, tenemos cooperativas agrícolas, de todo. Por eso le digo que el cooperativismo es un sector, es un sector en la economía de cada país. Liderazgo ético presente y no ausente, ¿no? Es un concepto que me gusta bastante. Alberto, si pudiera regresar al inicio de su carrera, ¿qué haría igual y qué haría diferente? Vamos a ver, yo inicié a los 10 años como presidente de mi cooperativa en la escuela y aquí no hay que hacer nada diferente. El marco legal, los valores y los principios son los mismos. Han venido variando poquito desde 1895, se cambiaron en 1995 con los años y ahora pocas variantes porque no tiene nada extraordinario. Los valores cooperativos son la base de la ética y de la transparencia en las cooperativas, pero también en la vida diaria. Entonces, yo no cambiaría mucho más que la exigencia de que los dirigentes sean éticos, ¿verdad? Porque aquí hay muchos dirigentes en las cooperativas que se apoderan de las cooperativas, toman decisiones a su antojo. Falta, eso sí, día a día, que fortalecer los procesos de educación cooperativa, porque tenemos dirigentes en los consejos de administración o juntas de directores, depende del país donde estemos, cómo se llame, que no están capacitados para llegar a tomar decisiones sobre una cooperativa, por ejemplo, que tenga 10 millones de dólares en activos, 500 millones de dólares en activos, cooperativas con 1,000 millones de dólares en activos o 2,000 millones de dólares en activos, no pueden tener dirigentes que no sepan ni siquiera interpretar un estado financiero. O sea, ahí donde entra. Entonces, lo que sí cambiaría yo de antes a ahora, aunque la regla de oro del cooperativismo es el quinto principio, ¿verdad? Que se refiere a educación, formación e información. Eso sí, procesos de formación y de capacitación bien estructurados, profesionalmente elaborados. O sea, no se puede participar en actividades aisladas, sino que tiene que haber programas de educación elaborados a partir de un diagnóstico previo de las debilidades que se encuentran en la cooperativa para fortalecer esas debilidades. La educación cooperativa, claro. De hecho, la educación cooperativa fue el factor fundamental que llevó al éxito a la primera cooperativa de la historia moderna, a los amigos hermanos de Rochdale. Y bueno, Alberto, en todo esto que me está comentando, ¿cuál ha sido el mayor reto profesional que ha enfrentado dentro del cooperativismo? Bueno, es un poco incómodo decirlo, pero siempre me he opuesto a la corrupción en las cooperativas. Y creo que ese reto seguirá hasta el final, porque las cooperativas no se tocan con las manos sucias, las cooperativas se tocan con las manos limpias. Y siempre que ha habido corrupción, lo he señalado, sin excepciones. Y uno podría decir hasta nombres de personas, pero no conviene porque se mete uno en un problema, pero acá sí hay que señalarlo. No, una cooperativa, como hablamos, por ejemplo, en Costa Rica recién, Copeservidores que quebró y perdieron millones de dólares, eso no es por casualidad. Ahí tuvimos, después empieza a darse cuenta que había una cooperativa con más de 1,300 millones de dólares en activos, quiebra de la noche a la mañana y aparecen 6,000 créditos a tasa cero, algunos créditos a 52 años plazo. Bueno, ¿eso qué es? Eso dice mucho. Y al final, bueno, muere la cooperativa y no pasó nada. No pasa nada, ahí quedó. Entonces, ahí tiene que haber también un código de ética, pero firme, un código de ética fuerte, donde a nivel superior alguien diga, no, aquí se aplica este código de ética, no es el código de ética a gusto. Tiene que haber ética, tiene que haber revisión, tiene que haber instrumentos de medición, la autoevaluación. Hay instrumentos ahora, hizo un amigo, Álvaro Durán, que hace estudios para la DGRB desde hace 25 años sobre el cooperativismo en América Latina. Han elaborado con una empresa de Chile y de Uruguay un instrumento tecnológicamente elaborado, ¿verdad? Sistematizado para autoevaluar la cooperativa y saber en qué estoy débil para empezar a aplicar las herramientas de fortalecimiento de las debilidades que se encuentren. Estas cosas tienen que darse, ¿verdad? Tiene que haber un soltar el poder, el abuso de poder, no el poder. Tiene que tenerse los gerentes, tienen que tener poder, los presidentes y los consejos, pero no el abuso de poder. Una cooperativa fracasa cuando ha habido abuso de
La cooperativa no se toca con las manos sucias, se toca con las manos limpias. Qué concepto mucho más profundo, ¿eh? Y desde su perspectiva, ¿cómo observa actualmente el cooperativismo en América Latina, ahora en 2026? Es fuerte, se sigue manteniendo. Ya le decía 5.000 cooperativas financieras, pero de esas 5.000 cooperativas financieras vemos que fracasó en República Dominicana Cooperrera, Cope Servidores en Costa Rica, en El Salvador. Hay 42 cooperativas en proceso de intervención y de liquidación en Ecuador. Eso duele. Eso duele. El cooperativismo ecuatoriano es uno de los más fuertes en el tema financiero, ¿verdad? En América Latina. Y cuando le hablaba de que estos 240.000 millones de dólares en activos, de estas 5.000 cooperativas, de estos 250.000 millones de dólares en activos, el 62% está en Brasil. Ve el tamaño que se tiene. Entonces, alguien que conozca y que diga esto está pasando. ¿Qué es lo que tienen que haber? Bueno, evitar que las cooperativas fracasen. Las cooperativas tienen que someterse a una autorregulación por país. Uno puede hacer una cooperativa lo que le da la gana, las otras tienen que llamarle la atención. ¿Por qué? Porque Claro. cuando una cooperativa tiene éxito, me favorece a la otra cooperativa, a las otras cooperativas que estamos en el sector financiero, el sector pesca, el sector agrícola, o sea, el sector que esté. Pero si una cooperativa fracasa, ahí corre a salir en los medios de comunicación masiva. Ahí sí, cuando estamos haciendo las cosas bien, los medios de comunicación masiva no nos toman en cuenta, no. Pero tarda en cometerse un error en una cooperativa y tenemos una cobertura amplísima de lo malo y el pecado y el demonio cooperativo se metió. Claro, si lo hubiéramos hecho antes, uno se cuida. Entonces, cuando una cooperativa se está yendo por el camino que no corresponde, por eso tiene que existir ¿cómo se llama? Mecanismos que permitan saber si una cooperativa está yendo bien o no. Y que las otras le puedan decir, mira, Abelardo, como gerente, tienes que corregir esto. O como presidente, llamar la atención. Así sucede en Alemania. En Alemania hay más bancos cooperativos que bancos privados, ¿verdad? Entonces, cuando una cooperativa tiende a salirse y dice, no, señor, por aquí es el camino, usted no puede hacer lo que le da la gana, tiene que ir por acá. Y entonces eso permite evitar fracaso, o sea, es el riesgo de fracaso, ¿verdad? Porque el fracaso se construye igual que lo Claro, bueno. sí, partiendo de lo que dice, intuyo de que el riesgo sectorial es uno de los elementos que las cooperativas deben cuidar en su autogobierno. Alberto, le comento de que en cooperativas independientes buscamos promover un concepto que se llama construir el cooperativismo del siglo XXI. Pero para construirlo hay que superar desafíos. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos que enfrentan las cooperativas para construir el cooperativismo del siglo XXI? Bueno, las cooperativas que ya existen cometieron errores, ¿verdad? Cometieron, en primer lugar, la identidad cooperativa. Cooperativas que se formaron como cooperativas sin formar a los socios como cooperativistas. Entonces tenemos una masa societaria que no necesariamente son socios, los socios no son cooperativistas. O sea, esa masa societaria son socios, usuarios de servicios, pero no necesariamente son socios cooperativistas. Esa es una debilidad. O sea, formar cooperativas sin cooperativistas es un error grave en el sector cooperativo. Usted no puede formar cooperativas sin capacitar primero a los asociados que van a desarrollar la empresa cooperativa, ¿verdad? Eso ha sido un error y eso es de actualidad. Ya es muy difícil, digamos, esas cooperativas que tienen 100.000, 500.000 asociados, de que ya están acostumbrados a eso, que les vas a venir a decir, mire, venga para que aprenda de identidad cooperativa. Si ya yo soy socio, no me puedes quitar el derecho. Pero el error lo cometieron los dirigentes que no invirtieron en educación e información, tal como lo establece la ley. En casi todos los países hay un porcentaje de los excedentes que van para el Fondo de Educación y Capacitación, ¿verdad? Pero eso muchas veces lo cogen solamente cierto grupito pequeño. Usted se encuentra las mismas personas, se los encuentra en un país, en otro país estudiando, pero la masa societaria no estudia, o sea, no se capacita, ¿verdad? Porque ese tipo de pasantías lo que hacen es eso, precisamente pasear con el dinero de las cooperativas que debería de invertirse en los asociados de base también, no solamente en los directivos, ¿verdad?
Eso es un poco repugnante y lo digo yo y no me preocupa que me vayan a criticar, pero es la verdad. Entonces Claro. tenemos esas personas que se capacitan y se capacitan, son los mismos de siempre, pero no, cuando es una capacitación en su país, no les interesa. A ellos les interesan las capacitaciones cuando hay que volar, cuando hay que ir a otro país a capacitarse. Ahí sí van corriendo, ¿verdad? Pero vienen a tomar las mismas decisiones erróneas en los consejos de administración. El turismo cooperativo, totalmente de acuerdo. Eso es Decía bueno, no, eso es Alberto, bueno, es bueno, Abelardo, no, es bueno el intercambio, pero yo nunca he visto en ninguna cooperativa que premien a una persona ahí sencillita, que es la que es el socio, ese socio representativo que es el que dice, mire, yo agradezco a mi cooperativa porque gracias a eso construí mi casa. Yo agradezco a mi cooperativa porque gracias a mi cooperativa mi hijo estudió medicina, mi hija se hizo ingeniera. Eso nunca lo ve usted pero sí ves al mismo, siempre a la misma persona, lo ves paseando, digamos, en una pasantía en México, lo ves en Perú, lo ves en Honduras, lo ves en Guatemala, pero no aplican su política. Van a aprender de gobernabilidad a otros países, pero no aplican su código de buen gobierno ni su política de gobernabilidad en su cooperativa. Esa es la verdad. interesante. ¿Qué aspectos considera Alberto que las cooperativas deben cambiar urgentemente para seguir siendo relevantes? Un código ético personal, o sea, una moral revisada que hoy cuesta mucho porque la sociedad se está corrompiendo, las sociedades en general, no solamente el sector cooperativo. O sea, tiene que haber una revisión y un cambio de actitud y entender de que yo estoy administrando algo que no es mío. La cooperativa, soy un asociado que la asamblea eligió, pero yo no soy el dueño de esos recursos para hacer lo que me da la gana. Tengo que tener cuidado y tiene que haber límites en el uso de los recursos de la cooperativa. Entonces, ahí tiene que haber una política de gobernabilidad elaborada a la medida, ¿verdad? Que se pongan los límites en el abuso de los recursos que existen en muchas cooperativas, ¿verdad? Hay cooperativas que son muy éticas en esto, ¿verdad? Yo puedo dar un testimonio, por ejemplo, que una cooperativa que es exigente hoy en día, ¿verdad? Como Copenhague, que es la cooperativa más grande de Costa Rica, es una cooperativa exigente y transparente en el uso de los recursos, a pesar de ser una cooperativa muy rica, con más de $2,000 millones en activos, ¿verdad? Y podemos decir otras cooperativas en otros países, ¿verdad? Que vemos que son de buenas prácticas, ¿verdad? Eso es importante, pero también hay otras cooperativas que usted no las ve usando herramientas de control, ¿verdad? Ahí hay rendición de cuentas permanente. Entonces, por eso sigue creciendo, cooperativas que siguen creciendo y no hay intereses personales, sino que son intereses grupales para sus 250,000, 300,000 asociados que tenga esta cooperativa, por ejemplo, ¿verdad? Y así uno puede ir sacando cooperativas de otros países que son de muy buenas prácticas. ¿Cree que el modelo cooperativo sigue siendo tan vigente como hace 50, 60, 70 años, como en el siglo pasado? Sí, claro, porque seguimos teniendo necesidades. El modelo cooperativo responde ante las crisis principalmente. Imagínese usted que en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la era industrial, cuando se crean las cooperativas, precisamente por esa necesidad de buscar algo que nos alivie, ¿verdad? Nos alivie la pobreza, porque eran explotados en esos tiempos, ¿verdad? En el 2008, cuando viene la burbuja financiera a nivel mundial, el cooperativismo había 800,000 personas, 800 millones de personas en cooperativas, ¿verdad? Y allá el 2011 teníamos 1,100 millones de personas, ¿verdad? En cooperativas. O sea, creció. ¿Por qué? Porque las cooperativas se fortalecen sobre todo durante las crisis y siguen creciendo. O sea, solo el hecho de tener más de 150, más de eso es mucho más lo que tenemos generando empleos. Eso es el aporte a la PEA de cada país, al aporte del mundo. A las cooperativas les falta creer en sí mismos y ser menos individualistas en sus dirigencias. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de balance social, tenemos que hacer un balance social que nos permita ver cuánto es el aporte del cooperativismo de cada país, ¿verdad? A la economía propia de cada país. Cuánto es el producto nacional cooperativo y cuánto de ese producto representa en el marco del Producto Nacional Bruto, Producto Interno Bruto de cada país. O sea, el cooperativismo tiene que cacarearse, tiene que darse la mano y decir, hagamos un balance social juntos, balance social país. Esto es lo que producen las cooperativas. Aquí tenemos, por ejemplo, en Costa Rica tenemos 1,000,000 de asociados a las cooperativas, ¿verdad? ¿Cuántas cooperativas hay? 550 cooperativas, de las cuales hay 300 que son cooperativas escolares. Este tipo de cosas. Hacerle ver a los países la importancia
del sector cooperativo en la economía y en la sociedad de cada país, ¿verdad? Tenemos que creérnosla, pero una de las mayores debilidades hoy que se tienen en el sector cooperativo, en el cooperativismo a nivel de América Latina, por no decir en el mundo, es que los asociados no son cooperativistas, pero es por nuestra culpa, porque no conocen la identidad cooperativa, actúan solamente como clientes de su propia empresa, sí, pero ellos no lo saben, ¿verdad? Entonces, ese asociado a la cooperativa debe entender qué es identidad cooperativa, qué es el ADN cooperativo, qué es la doctrina. Y como lo hablamos claramente reciente en una capacitación que me invitaron a dar aquí en FECOPSE, que está trabajando muy bien el tema de capacitación y doctrina. La doctrina es lo que nos hace diferentes. Cada iglesia, cada religión tiene su doctrina, Abelardo. Todos buscamos a Dios, pero cada una tiene una doctrina diferente. Y la del cooperativismo es diferente a la empresa no cooperativa. Entonces tenemos que tener eso. Pero usted le pregunta a un asociado que llega a usar un servicio, que está trabajando ahí con la app, algo de cooperativismo, y ese asociado sabe cero de cooperativismo. Solo sabe que ahí le están dando un servicio, pero no entiende el concepto de cooperativismo, ¿verdad? Y ese es el tema. Es el tema de la capacitación y la educación, la sensibilización que tiene que haber. En la actualidad, mi estimado Alberto, se habla mucho de transformación digital, incluso pienso es uno de los temas de moda, pero ¿qué significa realmente innovar dentro de una cooperativa? Es importantísimo la transformación digital, la transformación tecnológica, Abelardo. Nosotros no podemos quedarnos atrás, ¿verdad? Aunque muchas veces con un papel, un lápiz, ¿verdad? Y una calculadora de mano, pero con una buena porción de ética, ¿verdad? Y de moral, puedo tener mayor transparencia que con un tema tecnológico, ¿verdad? Eso es claro. Pero no, sí es necesario invertir en tecnología. Es necesario invertir en tecnología y las cooperativas no pueden decir que es que no tenemos dinero, que es que eso es muy caro, que no hay presupuesto. No, 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 no. Le cuento. ¿Cuántos millones de dólares perdió por hablar de mi cooperativa en Costa Rica? Infelizmente, Copeservidores perdió millones de dólares. ¿Ah? Y yo digo, las cooperativas deberían de pensar, debería ser como una norma. Tenemos que pensar en invertir el 1% de mi patrimonio, el 1% de mis activos en todo lo que es tecnológico, herramientas de control que le permitan garantizarle al asociado la transparencia en el uso de sus recursos y que no tengan sorpresas que de la noche a la mañana se pierden 100, 200, 300 millones y quiebra una cooperativa de 1.300 millones. O sea, eso no es justificación. Aquí la justificación es que hay muchos dirigentes que no quieren el control porque van a tener que ser transparentes. Es la verdad. Porque si usted quisiera transparencia, invierte. Eso no es gasto. La gestión tecnológica es más eficiente que la gestión humana. ¿Por qué? Porque la tecnología te lleva a controles. Bueno, aquí no puede emitirse este crédito. ¿Por qué un crédito tasa cero? ¿Cómo es? No, no, no. El sistema tecnológico ya no está. Ahí no se puede engañar a la máquina. Usted puede torcer el brazo a un subalterno. Tiene que crearse un grupo técnico y tecnológico, porque técnico, digamos, lo que son los gerentes de área. ¿Por qué? Porque los dirigentes, los directores que están en los consejos de administración no necesariamente son expertos, pero sí deben de haber alguien que levante la voz y que diga, aquí está pasando algo malo. Entonces yo estoy, por ejemplo, en cumplimiento, estoy oficial de cumplimiento o riesgos, en una de esas cargos. Entonces cuando yo levanto la mano y digo, mire, que algo está malo, debo de ser protegido inmediatamente. Hoy no, hoy es el revés. Si alguien señala una anomalía en un proceso, en una cooperativa, no dura una semana y lo despiden, ¿verdad? Entonces, más bien debe ser al revés. Cuando alguien señala algo que está yéndose por el camino torcido, esa persona tiene que ser protegida y más bien premiada. ¿Por qué? Porque está velando por la transparencia en el uso de los recursos de la cooperativa. Las cooperativas no pueden tocarse con las manos sucias, reitero esto, tienen que tocarse con las manos limpias y no es a criterio de personas, sino a criterio de sistemas y de procedimientos y de marcos legales. ¿Cómo evitar, Alberto, que la innovación se convierta únicamente en comprar tecnología? Es algo que sucede y es común en las cooperativas. Ahí sí. Vamos a hacer una pasantía a ver la mejor práctica que hay en mi país. ¿Por qué? Porque no puedo comprar tecnología porque me viene de Temu, me viene de China, me viene de Amazon. No. Ok, vamos a ver cuál cooperativa ya aplica tecnología y le está yendo bien. Y tenemos, como digo, Copeuche, la cooperativa también inmensa,
Caja Popular Mexicana, Copenhague en Costa Rica y así otras cooperativas muy grandes en Ecuador, la YEP, por ejemplo, la Jardín Azuayo. O sea, ahí hay transparencia. En la Jardín Azuayo le puedo garantizar, yo por ejemplo, en la Jardín Azuayo puedo garantizar transparencia en su gestión. Una cooperativa ética y transparente, ¿verdad? Entonces, hay otras también, pero yo puedo garantizar ahí porque se han certificado en gobernabilidad, en transparencia, en ética, en gestión. Entonces, ahí tiene que ver esa buena práctica. Decir, bueno, ¿ustedes qué están aplicando? Entonces, esa cooperativa tiene que estar asociada a una federación, pero desgraciadamente, de una federación que diga, tengo 18 cooperativas, tengo 34 cooperativas, tengo 40 cooperativas. Entonces, mire, la federación no va a recomendar algo que tenga riesgo de fracaso, ¿no? La federación recomienda algo que sabe que va a funcionar y que tiene garantía. No, pero en las cooperativas, entonces no es que yo quiero cada una compra individualmente. Entonces, Albertito compra a un negocio por ahí y esa le costó, y por decir algo, le costó 50,000. No voy a decir la moneda, pero. Y a otro compra algo muy parecido y le costó 150,000, ¿verdad? Y ahí va. O sea, no, vamos a tener un estándar que, en primer lugar, no tenga variantes de precio, porque eso se entienda que se da para prestar, para pensar mal, sino que tenga soluciones concretas. ¿Y por qué? Si le funciona bien a cooperativa X o cooperativa Y, le va a funcionar bien a la cooperativa que lo va a implementar. Y la implementación es correcta. Y si tiene que ir a una pasantía a otra cooperativa internacional, vamos para llevar, en un día usted no va a aprender nada, no es cierto. Mándeme, hagamos la pasantía así, pero mándeme a los técnicos específicamente que están en el área que vamos a tecnificar. Y tiene que quedarse 1 semana, 2 semanas ahí. Esto en los países desarrollados, si usted va a aprender un sistema por lo menos 1 mes para que vea, es cómo funciona, ahora sí vamos a implementar. Y yo me estoy responsabilizando como empleado de la cooperativa que va a adquirir el software de que aquello funcione. Y hay que capacitar. Nada hacemos con comprar un software, una herramienta tecnológica, si no hay capacitación, ¿verdad? Porque se pueden seguir haciendo las cosas mal hechas. Claro. ¿Qué tecnologías considera que tendrán mayor impacto en los próximos 5 o 10 años en el sector cooperativo? No, todo lo que sea tecnológico, todo lo que sea herramientas sistematizadas, ¿verdad? Pero sobre todo, hay una de las 5 herramientas que a nivel mundial sobresalen, de las 5 temas, no herramientas, 5 temas que hay que cuidar. Ese se llama ciberseguridad, porque por ciberseguridad podemos tener una cooperativa, ¿verdad?, vulnerada, o podemos tener los 200,000 asociados a esa cooperativa vulnerados en sus cuentas a nivel particular. Entonces, bueno, hay que invertir ahí. Hay que tener claro cuáles son esas partes de la cooperativa que tienen que estar completas. No podemos tener, si la cooperativa se compone de 5 partes, una que no funciona o 2 que no funcionan y 3 que funcionan muy bien. Eso es igual que un automóvil o un avioncito, ¿verdad? Si un avioncito está perfecto y todo, pero le falta un pedacito así del ala, ya no vuela. Tiene que estar completo todo lo que es cumplimiento, planificación estratégica, riesgos, todo lo que tiene que ver con la gestión del día a día, ¿verdad? Créditos, hay mucho que ver en el sector cooperativo. Entonces, día a día usted va viendo si las cosas van bien o no van bien. Creo que es mucho lo que tenemos que hablar. Vamos a tener que hablar después en otra segunda ocasión. Me parece que sí. Bueno, otra pregunta, Alberto. Usted ha hablado y puesto como ejemplo algunas cooperativas grandes en América Latina. Caja Sí, Popular Mexicana, Jardín Azuayo, Copenhague, me parece. Pero sí, bueno, también hay cooperativas Ush, pequeñas. y bueno, ¿Cómo sí. pueden las cooperativas pequeñas innovar teniendo recursos limitados? No, vamos a ver una cooperativa que no es esa cooperativa no pequeña en Guatemala, por ejemplo, Intercop. O sea, que yo puedo decir lo que yo recuerdo porque tiene una gerencia ética, ¿verdad? Conozco Intercop en Guatemala que se maneja muy bien, que se maneja éticamente, muy cuidadosamente los recursos, ¿verdad? Eso es una cooperativa sana. No, aquí en Costa Rica tenemos muchas cooperativas más, ¿verdad? Que se puede mencionar, pero como estoy en mi país, pero decía, bueno, en Ecuador, está en Panamá, cooperativas que lo que pasa es que no menciono, pues se menciono unas, se resienten otras, ¿verdad? Pero en realidad hay muchas buenas cooperativas de muy buenas prácticas. Cooperativas pequeñas, las cooperativas financieras pequeñas no son tan competitivas, pero cumplen con el objetivo
social, ¿verdad? Que es el de satisfacer sus necesidades a los asociados, ¿verdad? Pero cualquier cooperativa pequeña, incluso de artesanos, cooperativa de pesca, cooperativa, hay de todo, ¿verdad? No necesariamente el cooperativismo, siempre tenemos que hablar de cooperativismo financiero, y esto porque, bueno, recientemente que estuve en COLAC, hay un par de añitos trabajando, una muy buena experiencia, ya que es un organismo importantísimo para promover el sector cooperativo financiero de América Latina y el Caribe, ¿verdad? Eso es importante. Así debería de haber otras federaciones y confederaciones que promuevan el cooperativismo agrícola, como vamos a ver las cooperativas de pesca, hay cooperativas, tiene que haber siempre complemento en las cooperativas, las que no son financieras, el tema de comercio, porque cooperativas de pesca tienen que comercializar, cooperativas de vivienda, hay de todo, ¿verdad? Eso es parte de lo que se puede mencionar. Cooperativas, hay muchas cooperativas en Costa Rica, hasta pena me da todo hablar de Costa Rica, pero para no herir sentimientos, la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión con cooperativas de autogestión exitosas en este país, ¿verdad? Y eso es una buena práctica que debería de emularse, ¿verdad? La Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión es una comisión que está ahí en el sector cooperativo, ¿verdad? Como una ente, el regulador de las cooperativas de autogestión, que las promueve, las desarrolla, ¿verdad? Y hasta las financia y las capacita permanentemente. Ahí donde están las cooperativas de autogestión, donde son pues los mismos socios que son los trabajadores, entonces eso beneficia mucho. Ese es un buen ejemplo, una buena práctica. Y hay cooperativas pequeñas, bueno, cooperativas pequeñas hay por miles en España, en Europa, que con 5 personas formas una cooperativa, con 3 personas formas una cooperativa. Entonces, la mejor cooperativa es la que satisface las necesidades de sus asociados. Entonces, yo daba estos ejemplos porque lo que le decía, bueno, imagínense que por hablar de Copenhague, Copeush, que tiene más de 3.000 millones de dólares en activos, Caja Popular Mexicana tiene más de 6.000 millones de dólares en activos y 4 millones de asociados. O sea, mantener eso caminando, hay que tenerlos abiertos los ojos día y noche para que se mantenga en ese top, ¿verdad? Estar en esos niveles. Hay más de 40 cooperativas arriba de 1.000 millones de dólares en activos en América Latina. O sea, son más grandes que un banco. Esa parte de la que hay que hablar. Hablemos de lo bonito, pero también corrijamos lo que hay que corregir pequeño, ¿verdad? Que uno se ve que se está yendo del camino para que no haga una mancha en el desarrollo de la buena imagen del cooperativismo que le decía ahora. Bueno, ahora tuvimos recién este sábado anterior la celebración del Día Internacional de las Cooperativas, ¿verdad? Cooperativismo construyendo economía y desarrollo económico y social, y también que el cooperativismo aporta a la paz en el mundo, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero siempre, así como tenemos cosas buenas, tenemos que corregir lo que no va bien, ¿verdad? Y hay muy buenas organizaciones en América Latina. Ahí está, bueno, la oficina de la Alianza Cooperativa Internacional aquí, Cooperativas de las Américas, está la Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica también, haciendo cosas buenas, siempre proponiendo cosas constructivas para el sector cooperativo. De manera que yo reestructuraría la función real de una federación, de una confederación, y velar para que realmente se cumpla el sexto principio cooperativo de integración, que haya integración cooperativa en cada país y en la región también, ¿verdad? Es increíble cómo pasa de rápido el tiempo, más cuando se tiene una conversación tan sustanciosa, llena de elementos conceptuales, formación, educación. ¿Qué o cuáles serían las 3 decisiones estratégicas que debe tomar una cooperativa? Depende del estatus, Abelardo. Digamos, si se está iniciando, si ya va, cuántos años tiene, si está en los 50 años, si quiere relanzarse, cuántos asociados tiene, qué queremos, ¿verdad? No es crecer en número de cooperativas lo que se necesita en un país. Lo que hay que hacer es fortalecer la membresía de las cooperativas con socios de calidad y dirigentes de alta calidad también, digamos, de alta calidad humana, ¿verdad? Yo diría que no son... pues que podemos hacer 3 cosas, 4 cosas, 5 cosas. No. Hagamos una autoevaluación. Empecemos los que ya estamos antes de formar cooperativa. Una autoevaluación, aplíquenla. Esa autoevaluación que tienen ustedes en la cooperativa, apliquen esta autoevaluación para ver en qué tenemos que mejorarnos. Así como nosotros vamos una vez al año al médico o 2 veces al año para que nos diga cómo estamos de triglicéridos, de colesterol, de ácido úrico, igual la cooperativa.
Porque pues, la cooperativa es un ser vivo día a día, manejando cosas. Entonces, bueno, y se manejan recursos que no son del gerente, que no son del presidente, que no son de los dirigentes del consejo de administración, son los recursos de los asociados. Entonces, bueno, por ahí primero, ¿verdad? Hagamos esa autoevaluación. Una vez hecha la autoevaluación, nos damos cuenta cómo salen los resultados. Y, mira, aquí tenemos esto, vamos a corregir esto que encontramos, ¿verdad? Vamos a corregirlo, ¿verdad? Y un tercer camino, como decía, piensen en eso. Empiecen ya, por política de la cooperativa, a reservar un porcentaje de los activos o de los excedentes, como sea, para invertir en tecnología, para invertir en inteligencia artificial, para invertir en capacitación de los socios. Ese sería el tercer punto, como le digo, para poder empezar a generar confianza en quienes me dirigen desde la cooperativa, porque la cooperativa está ahí, ¿verdad? Y desgraciadamente, cuando no hay autoevaluación y no hay un diagnóstico, me da un infarto y me morí. Eso le ha pasado a cooperativas, ¿verdad? Que les da un infarto y se murieron. Una cooperativa de $1.000 millones, una cooperativa de 500 millones. O sea, eso no puede ser. A las cooperativas no les puede dar infartos. Las cooperativas tienen que tener diagnósticos claros, permanentes, que lo aplican 2 veces al año para ver en qué me he quedado atrás y fortalecerlo de manera inmediata. Sí. ¿Dónde podemos encontrar o poder contactar a Alberto Mora? Sí, sus redes sociales, su empresa. Sí, latamcoop.pro es la página web de Latamcoop. Estoy como CEO de latamcoop.pro, que estamos trabajando con técnicos de muy alto nivel, ¿verdad? Estoy en Costa Rica, mi teléfono es, bueno, el código de Costa Rica 506 y el número es 8825-7904. Tú tienes el número ahí. Principalmente mi correo personal es albertomorap@gmail.com, pero también alberto.mora@latamcoop.pro, a la orden. Sí, muchas gracias. Y Alberto, ¿algún mensaje final? Creo que sí tendremos que hacer otra conversación para profundizar en lo que está haciendo actualmente. Eso es muy importante también para todo el público que nos sigue. Un mensaje final, por favor. Tenemos que trabajar en la conquista de las nuevas generaciones, de los jóvenes, ¿verdad? Que en este momento están ellos por otro lado, ¿verdad? No nos van a seguir si nosotros no estamos actualizados, ¿verdad? Si nosotros andamos con caballo de palo y ahora hay todo un tema electrónico, digital, tecnológico, tenemos que prepararnos, tenemos que conquistar a esa generación de jóvenes, porque si no vamos a tener una masa societaria sin renovación, no es renovarla porque no se renueva, sino que no se va fortaleciendo. Entonces vamos disminuyendo la masa societaria en la medida que nos vamos haciendo viejos y nos vamos yendo para el otro lado. Creo que tenemos que proponernos en los planes estratégicos de cada cooperativa una norma fuerte, una estrategia fuerte de conquistar a los jóvenes y de reconquistar asociados que se han ido porque no han estado satisfechos con los servicios de la cooperativa. Pues muchísimas gracias. Agradecemos también a todas aquellas personas que continúan y se han suscrito. Les invito a suscribirse al canal. Alberto, queda entonces pendiente otra conversación si lo consideras adecuado. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Chao, hasta luego. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.